cuando empiece a grabar. Bueno, entonces repetimos un segundo. Clase del aparato urinario. La función primordial del riñón y del aparato urinario es excreción de productos metabólicos de desecho. El órgano principal es el riñón, que es un órgano endocrino que mantiene la homeostasis. Está constituido todo el aparato urinario por los riñones, órganos colectores y el reservorio, que sería la vejiga. Entonces, los objetivos de esta charla son, primero, conocer el algoritmo diagnóstico del aparato urinario, saber qué método de imágenes tenemos que usar y en qué momento usarlo, y después conocer la semiología radiológica para, en base a esto, después poder en un paso siguiente visualizar la patología en los diferentes métodos de imágenes. Entonces, si uno separara el aparato urinario en órganos, lo haríamos en tres grandes grupos: los riñones, la vía excretora y la vejiga. Y en el hombre podemos sumar la próstata. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en los riñones? Podemos encontrar tumores, podemos encontrar patología infecciosa y podemos encontrar patología urolitiásica. En cambio, en la vía excretora, fundamentalmente la patología que vamos a estudiar son los tumores del urotelio y la litiasis, y en la vejiga lo mismo. Podemos estudiar fundamentalmente tumores y litiasis, así que en base a esos grandes órganos que conforman el aparato urinario y la patología más frecuente, vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué método de imagen es el más conveniente para estudiar la litiasis urinaria a nivel de los riñones? ¿O qué método de imagen es el más conveniente para estudiar un tumor del urotelio en la vía excretora? ¿O cuál es de los métodos, cómo es la escala del uso de los métodos en un tumor de vejiga? Así que en eso consta la clase de hoy y vamos a ir profundizando cada uno de estos puntos. Bueno, entonces, dijimos que en la patología del riñón podemos encontrar patología litiásica, patología infecciosa y patología tumoral. Si ustedes se fijan en esas cuatro imágenes, podemos tener patología litiásica única, una imagen hiperdensa, localizada en el grupo calicial inferior, en este corte de tomografía sin contraste, un corte coronal, donde podemos encontrar una imagen litiásica única. A esta imagen le podemos medir la densidad para saber la consistencia que tiene y aportarle la información que el urólogo necesita. En cambio, en la imagen de la izquierda también es un corte coronal, en un paciente que tiene múltiples imágenes litiásicas que ocupan tanto grupos caliciales superiores como grupos caliciales medios e inferiores en un paciente con una nefrocalcinosis. O lo que podemos ver, fíjense esta imagen de acá arriba a la derecha, un riñón derecho normal con conservación de la relación corticomedular, sin dilatación de la vía excretora, sin compromiso de la grasa adyacente, a diferencia del riñón izquierdo, que es un riñón que está grande, que tiene alteración en la concentración del material de contraste inyectado. Fíjense, hay áreas que tienen contraste realzando el parénquima y otras en forma de cuña que van desde el ilio hacia la periferia. Esta es la imagen típica de un proceso infeccioso. Y si no, lo que podemos tener es un riñón derecho en la imagen de abajo, un riñón derecho normal y un riñón izquierdo que tiene una masa sólida, heterogénea, con componente quístico necrótico, que ocupa gran parte del riñón, fundamentalmente el polo inferior y la porción media del riñón. Entonces, esas son las posibilidades patológicas que tenemos. Ahora vamos a ver si cada una de esas patologías las vemos fácilmente con algún método en particular. Entonces, ¿qué métodos disponemos para el estudio del riñón en sí? Tenemos la radiografía simple de pie, el ultrasonido, la tomografía computada sin y con inyección de contraste, y la resonancia magnética sin y con inyección de contraste, sumado a la secuencia de difusión, fundamentalmente para los tumores. Si ustedes ven un poquito la anatomía radiológica de un riñón, van a ver que tiene una corteza y una médula. En la corteza, en la corteza es donde van a estar los glomérulos. Y
Y después tienen todo un sistema de colectores, que son los grupos caliciales, en los cuales terminan uniéndose en la pelvis renal y emerge el uréter. El riñón tiene una cápsula que tiene un poquito de grasa, que se llama grasa perinéfrica, y una cápsula que se llama fascia de Gerota, que lo envuelve al riñón. Y entre los grupos caliciales y la corteza renal hay grasa en el seno renal. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar es patología tumoral, que compromete la corteza del riñón, que esa patología tumoral puede, o podemos tener, como les mostraba antes, esa imagen de una pielonefritis, retardo en la concentración del contraste a nivel cortical, o podemos tener dilatación de los grupos caliciales, supónganse que tienen un cálculo clavado en el uréter proximal y dilatación de los grupos caliciales superior, medio, inferior, o la presencia de un cálculo en el grupo calicial y el resto de la estructura dentro de límites normales, o podemos tener una lesión tumoral que nos comprometa la pelvis renal y nos infiltre la vena renal. La arteria generalmente no se compromete, pero nos infiltra la vena renal. Y un órgano que está al ladito, por encima del polo superior del riñón, es la glándula suprarrenal, que hay que prestarle atención y buscar lesiones, fundamentalmente adenomas o metástasis, que son lo más común dependiendo de la patología. Pero en la patología suprarrenal podemos encontrar desde adenoma, mielolipomas o tumores primarios, o hiperplasias por incremento del tamaño en patología endocrina propia de la glándula suprarrenal. Entonces dijimos que la patología del riñón la podemos estudiar con radiografía simple de abdomen. ¿Para qué sirve la radiografía simple de abdomen? Fundamentalmente para ver lesiones hiperdensas, o radiodensas, proyectadas sobre la sombra de alguno de los riñones. Aporta desde el punto de vista anatómico poco y nada. Desde el punto de vista diagnóstico suele ser bastante complejo ver las lesiones litiásicas, sobre todo cuando hay interposición de estructuras y están próximas a la columna, pero puede ser un método de uso. Yo, como hablábamos la otra vez, les diría que la radiografía simple de abdomen se puede usar solo cuando no disponemos del resto de las estructuras. Entonces, ¿qué vamos a ver en una radiografía simple de abdomen? Podemos ver las bases pulmonares, la base izquierda con el seno costofrénico, el seno cardiofrénico de este lado, del lado derecho lo mismo. Podemos ver la sombra del hígado, los arcos costales, la cámara gástrica, parte del colon, y lo que nos interesa a nosotros es la sombra del riñón izquierdo y la sombra del riñón derecho. En este caso, fíjense, la sombra del riñón derecho tiene justo interposición de aire del intestino, por lo tanto, si hay alguna lesión por ahí detrás, disminuye la sensibilidad del método. Por eso, les vuelvo a decir, reservar la placa solo cuando no hay otra posibilidad diagnóstica, y sí podemos ver cuando la vejiga está llena, la represión de la vejiga, y las paredes. A veces podemos encontrar lesiones tumorales o a veces podemos encontrar cálculos. Y siguiendo el trayecto de los uréteres, podemos ver alguna imagen cálcica proyectada en topografía de los uréteros o topografía ureteral. Entonces, a modo de resumen, tiene baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de litiasis, no cumple ningún rol en la detección de tumores renales. Cuando es un tumor muy grande, se puede ver como un área más densa, de una densidad similar a la del parénquima renal, y uno lo puede llegar a sospechar, pero no es ideal para el estudio de los tumores renales. Y no cumple ningún papel en el diagnóstico de la hematuria cuando se van a realizar pruebas de imágenes. Si hubiera un paciente con hematuria, la radiografía simple de abdomen no debería estar incluida entre los métodos de imágenes que vamos a realizar a un paciente. Vamos con el ultrasonido. El ultrasonido es un excelente método de imágenes para la detección de lesiones parenquimatosas en el riñón y para la detección de litiasis. Como todo lo que vean en ecografía, es operador dependiente. Hay gente que sabe más,
que otros y ve mejor la patología. A eso me refiero con operador dependiente. Es inocua, no usa radiación ionizante, se pueden realizar un montón de ecografías en el tiempo, no hay ningún problema, y sobre todo se puede usar para control y seguimiento de tratamientos por litotricia en el caso de imágenes litiásicas, y tiene algunos requisitos previos a la realización, como el ingerir 1 litro de agua 1 hora antes. Eso nos va a permitir ver los riñones, ver si hay alguna dilatación de la vía excretora y ver la vejiga. Fíjense una imagen de ecografía donde van a ver un corte sagital de un riñón. Recuerden que siempre en la imagen de ecografía van a ver el polo superior a la izquierda de la imagen y el polo inferior a la derecha de la imagen. Viendo el esquema y trayendo el esquema que veían antes, esta es la corteza del riñón, ahí iría la cápsula de Gerota con la grasa perinéfrica, y estos serían los grupos caliciales, son la copita de champán, y la grasa del seno renal que está entre los grupos caliciales, que van a confluir y van a terminar formando la pelvis renal y la emergencia del uréter. ¿Qué evaluamos nosotros en una ecografía renal? La relación que hay entre la corteza y la médula. El tamaño se mide del longitudinal, antero-posterior, se puede medir transverso y calcular volumen, eso se hace bastante en pediatría, o se puede medir el espesor cortical para valorar la relación corticomedular y ver si hay una atrofia de la corteza renal o hay algún problema que haga que esa relación varíe. Después es muy importante a la hora de ver patología tumoral y tener el complemento de poder ver el hígado. Generalmente el riñón derecho lo van a ver pegadito al hígado y el riñón izquierdo pegado al vaso. El aire es nuestro principal enemigo a la hora de hacer un buen examen del riñón, y tengan en cuenta que generalmente las lesiones tumorales se ven isoecogénicas con respecto a la corteza renal, y las imágenes litiásicas se ven hiperecogénicas porque el haz de ultrasonido incide, choca sobre el calcio y devuelve el eco completo, y por detrás deja un signo ecográfico que se llama el signo de sombra acústica posterior. Entonces, la ecografía, para resumirlo, es muy buena para ver litiasis, muy buena para ver tumores, buena para ver la dilatación de la vía excretora. Algunas limitaciones y algunas aclaraciones. Los cálculos de más de 5 milímetros con ecografía se los ve muy bien, no debería haber demasiadas dificultades, pero a partir de los 5 milímetros hacia atrás, hacia los 2 o 3 milímetros, lo que se denomina microlitiasis o que la gente le denomina arenilla, ahí la sensibilidad del método cae muchísimo. Fíjense cómo la grasa del seno renal se ve hiperecogénica, y a veces uno puede confundir esta imagen con una microlitiasis. Generalmente, si no tiene el cono de sombra acústica posterior y no brilla mucho más que el resto de la grasa, por ahí uno puede cometer errores de sobrediagnosticar microlitiasis cuando realmente no lo son. Por eso, todos los métodos tienen sus limitaciones y su sensibilidad, y por lo tanto, si el paciente tiene clínica de litiasis, tiene dilatada la vía excretora, pero no le ven, se puede pasar a un método más sensible. La tomografía computada. La tomografía es el gol estándar en el aparato urinario. Generalmente se hace sin y con contraste. Y acá un punto muy importante. Para estudiar la patología urolitiásica es sin contraste. Lo ideal es no hacer contraste de entrada cuando estoy sospechando litiasis urinaria o litiasis en el uréter o litiasis en la vejiga. ¿Por qué razón? Porque cuando el riñón empieza a concentrar el material de contraste inyectado, me puedo confundir el contraste con una imagen litiásica, o el contraste me puede ocultar una imagen litiásica. Ni hablar cuando se empieza a inyectar el material de contraste por los uréteres, nos puede tapar una lesión. Y en la vejiga lo mismo, porque se pondría hiperdenso en la orina, y eso no nos permite ver las imágenes litiásicas. Entonces, para lo que es patología litiásica, la tomografía detrás de la ecografía sería la segunda línea. Empezamos con una ecografía, no vemos lesión o sí vemos una lesión, el paso siguiente es el uso de la tomografía computada. Para lo que es paciente con sospecha, con hematuria y riesgo de cáncer, es primera línea.
Y para lo que es patología tumoral del riñón, la tomografía computada suele ser segunda línea, ya que casi siempre los tumores son encontrados de manera ocasional en una ecografía previa y estadificados a través del uso de la tomografía computada antes y después de la inyección de contraste. Entonces, fíjense este cuadrito, el rol de la urotomografía en la hematuria microscópica. Lo primero y lo ideal es paciente con antecedentes, y hay ausencia de cualquier causa benigna, por ejemplo, no tiene infección, no está menstruando la paciente, no hizo un ejercicio demasiado abundante, no tiene enfermedad glomerular, no tiene antecedente de trauma, y está con hematuria microscópica o macroscópica, lo ideal es hacer tomografía computada. Después, para la obstrucción del uréter, o para los traumatismos o para las anomalías congénitas también suele ser de uso, y para la valoración de tumores del urotelio es primera línea. Entonces en eso se usa la tomografía computada. En nuestro medio casi siempre... Profe, Sí. ¿y cuáles de esas con contraste? ¿Todas? Entonces, la hematuria. Sí, lo ideal es hacer, sobre todo para hematuria, si vos tenés una lesión en el urotelio y no le haces contraste, es muy probable que no lo veas al tumor. Lo ideal es para patología, por ejemplo, tener un paciente con cólico renal, le haces una ecografía, no le ven o no le informan un cálculo y el paciente sigue con dolor y vos sospechás patología litiásica, le haces sin contraste. Para todo el resto de la patología infecciosa y tumoral y para la hematuria, se hace antes y después de la inyección de contraste. Listo, gracias, profe. Fíjense, la tomografía con contraste, o la tomografía en realidad para el estudio de la patología renal, consta de 4 fases. La primera, que es sin contraste, que sería esta imagen de acá arriba, a la izquierda. La segunda, que es una fase arterial, se inyecta el contraste y aproximadamente entre los 25 segundos se adquiere una imagen, fase arterial. La tercera sería la fase nefrográfica, que es la que nos permite ver con mayor precisión la patología en la corteza renal, que esa se hace a los 60 segundos aproximadamente, 60-70 segundos. Y por último, se hace una fase excretora. Se espera 2-3 minutos, a veces lo podemos repetir a los 10 minutos, y necesitamos que esa fase nos permita ver el material de contraste inyectado en la pelvis renal y en el uréter y en la vejiga. Entonces, con esta fase sin contraste, uno descartaría o confirmaría patología litiásica. Con esta fase arterial podemos ver y descartar una patología en los vasos renales, y ya podemos ir viendo lesiones, cómo se van comportando a medida que se va inyectando el contraste. En la fase nefrográfica podemos ver si el paciente está con sospecha clínica de uronefrosis, podemos ver cómo es la concentración en la corteza renal y podemos ver si hay alguna alteración en la concentración y diagnosticar una infección, o ya podemos ver cómo se comporta una lesión tumoral después de la inyección de contraste. Acá podemos ver también cómo está la vena renal, ver si hay infiltración de la vena renal. Y en la fase excretora, básicamente evaluamos uréteres y vejiga. Entonces, vamos a ver una tomografía de abdomen con contraste para detectar los órganos que nos interesan, que son, en este caso, la glándula suprarrenal, que tiene un cuerpo, un brazo interno y un brazo externo, tiene forma de Y, es un órgano par, y también la principal función es metabólica. A partir que vamos bajando, en el segundo corte podemos ver el cuerpo y el brazo interno de la glándula suprarrenal derecha. Generalmente el brazo externo está pegadito al hígado y a veces no se lo ve. Seguimos viendo el cuerpo, brazo interno de la glándula suprarrenal izquierda, y empezamos a ver el polo superior del riñón. ¿Qué evaluamos acá? Cómo está la grasa perirrenal, cómo está la corteza del riñón, en este caso si la concentración del material de contraste es homogénea, y empezamos a ver cómo están los grupos caliciales y la grasa que está alrededor de los grupos caliciales. Seguimos bajando, cuerpo de la suprarrenal derecha, ahí se ve el brazo externo, brazo interno, grasa perirrenal derecha,
Acá seguimos viendo el riñón izquierdo con la corteza, los grupos caliciales y la grasa que le dan el sostén, toda la grasa perirrenal, esta sería la zona pararrenal posterior, la zona pararrenal anterior, acá hay una fascia que se une a la fascia pararrenal posterior, esa sería la fascia pararrenal anterior, se van a unir y van a formar la gotera paracólica. Entonces seguimos evaluando el riñón izquierdo, acá es el polo superior del riñón derecho, evaluamos la grasa, vemos cómo está la corteza, vemos cómo está la grasa, los grupos caliciales y ahí vamos evaluando los riñones. Fíjense, acá aparece esta estructura, que es una estructura venosa, que es la vena renal izquierda, que va a pasar por delante de la aorta y va a llegar a la vena cava inferior, algunas veces pasa por detrás y llega a la vena cava inferior. Acá está la vena renal derecha, que es mucho más cortita, llega más cerca, y acá se ve la arteria renal, en este caso la arteria renal derecha que va a venir por acá atrás y va a hacer este recorrido, y acá ya estamos a la altura de la pelvis renal, en el riñón izquierdo, con la pelvis renal y la emergencia del uréter proximal. Fíjense, acá se lo ve mucho mejor, pelvis renal, uréter proximal, corteza, grupos caliciales, grasa del seno renal. Fascia o cápsula de Gerota, grasa perirrenal, fascia pararrenal posterior. La fascia pararrenal anterior por ahí es difícil de verla, pero es una liñita igual que esta, y la gotera paracólica iría para este lado. Acá estaría la vena renal, vena cava inferior, aorta. Seguimos bajando un poquito y vamos a ir viendo lo mismo. En este caso el corte pasó un poco y no vemos la pelvis renal del lado derecho, pero la vimos del lado izquierdo, son iguales. Fascia pararrenal posterior, acá adelante la anterior, y ahí terminaríamos de evaluar los riñones en tomografía computada. Fíjense, esto es un corte de resonancia magnética en una secuencia que se llama T1. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Supresión grasa, toda la grasa que normalmente en resonancia se la ve hiperintensa en cualquiera de las secuencias, en este caso se la ve negra, se la ve hipointensa, porque es una secuencia que está a propósito hecha para suprimir la grasa. Y la idea de ponerles esta foto es para que vean que de la aorta, perdón, no sé por qué saltan las imágenes, de la aorta emerge la arteria renal izquierda que va a llegar al seno renal y ahí se va a repartir en las ramas que están dentro del riñón. Fíjense, en este caso, una estructura venosa que es la vena renal izquierda, que acá la tenemos completa. Esto es una reconstrucción con cortes más gruesos para poder ver en todo el trayecto la vena renal izquierda. Esto, fíjense lo importante que es ver las estructuras arteriales y venosas, porque por ejemplo acá si este paciente tuviese un aneurisma de la arteria renal, se vería como un saquito acá, podemos medirlo, decir a qué altura de la arteria está, si está en el ilio, si está en la emergencia, y hacer el diagnóstico fácilmente. Y en este caso, supónganse que este paciente tuviera un tumor grande, nos permitiría ver el espesor, el tamaño, el grosor que tenga la vena, ver si tiene contenido adentro y si tiene infiltración tumoral, y ver si en caso de que haya, supónganse un estadio T3, C, en el cual tiene trombo en la vena cava superior y de ahí va para arriba. Por eso es muy importante el uso de contraste en las diferentes fases, porque cada una de esas fases nos va a permitir identificar algunas cosas que son importantes para el diagnóstico de las diferentes patologías. En resonancia magnética, el protocolo de estudio de una resonancia de abdomen centrada en el aparato urinario es básico las secuencias que se hacen, que son las secuencias T2, como es esta de acá arriba. Fíjense el líquido blanco, ustedes fíjense el líquido y por ahí al principio eso les va a permitir darse cuenta rápidamente qué secuencia es, y ya después, si ven muchas resonancias, viendo los órganos ya se dan cuenta de cómo son, qué secuencia es cada una. Entonces el protocolo tiene un axial T2, un axial T1 fase y fuera de fase que se llama, un axial T1 supresión grasa pre y post contraste y un coronal T2. Eso es lo que nos permite básicamente hacer diagnóstico de la patología en el riñón, y a eso se le suma para la patología tumoral la secuencia de difusión. Entonces, para lo que es patología renal,
a modo de resumen, antes de que pasemos a la vía excretora, podemos usar radiografía simple, sí, cuando no tenemos ningún método. Tiene baja sensibilidad para el diagnóstico de litiasis, casi nada de sensibilidad para la patología tumoral, casi nada de sensibilidad para la patología infecciosa. ¿Cuáles son los métodos que nos permiten hacer diagnóstico en el aparato urinario? El ultrasonido es muy bueno para el paciente con sospecha de cálculos renales. Recuerden las limitaciones de los 5 milímetros. Mientras más chico es el cálculo, más difícil de ver en ecografía. Después es buena para la detección inicial de tumores y para los procesos infecciosos puede aportar información, pero es mejor la tomografía. La tomografía es el gol estándar, nos permite con mucha precisión ver la patología urolitiásica, nos permite con mucha precisión ver todo lo que es proceso infeccioso en los riñones, desde uronefrosis, pielonefritis hasta abscesos renales, y nos permite ver con mucha precisión la dilatación de la vía excretora, que a veces eso suele pasar en la cistitis o en los procesos infecciosos, y es muy importante para el diagnóstico y la estadificación de los tumores renales. La resonancia magnética está limitada casi exclusivamente a la patología tumoral. Recuerden que el calcio con la resonancia magnética no se llevan muy bien, por lo tanto, para el diagnóstico de la patología litiásica no se aconseja el uso de resonancia magnética. Y para la patología, la uronefrosis, la uroresonancia puede reemplazar a la uroTAC en algunas situaciones, por ejemplo, en una paciente embarazada en la cual no puede hacer uroTAC, vemos dilatación de la vía excretora, la eco no es concluyente, se puede usar resonancia magnética. Esos serían los métodos y cómo los usamos y qué tenemos que ver en la patología renal. Frenamos acá un segundito. El que quiera preguntar sobre la patología renal, pregunte, y si quieren repasar alguna cosita de la anatomía, lo vemos antes de pasar a vía excretora. Profe, ¿puede repetir las secuencias de la resonancia magnética? Sí. Lo que es estándar, que se hace básico a todos los pacientes, es una secuencia axial T2, que sería esta acá, una secuencia axial T1. Yo acá no les puse todas las imágenes, pero hay una secuencia que se llama T1 fase y T1 fuera de fase. En esa secuencia lo que nos permite ver es, sobre todo en la patología suprarrenal, detectar grasa intracelular o microscópica. Entonces, si el paciente tiene un adenoma suprarrenal, con esa secuencia lo podríamos diagnosticar. Después es importante hacer secuencias de supresión grasa. ¿Por qué? Porque hay una patología que se llama angiomiolipoma, que suele verse hiperintensa en el T1, hiperintensa en el T2, y cae la intensidad de señal en la secuencia de supresión grasa. Eso nos indica que el nódulo tiene grasa macroscópica con tejido fibrótico y hacemos el diagnóstico de los angiomiolipomas. Después, con el T1 y el T2, hacemos el diagnóstico de los quistes. Los quistes se ven hiperintensos en T2, hipointensos en T1, hipointensos en la secuencia de supresión grasa, si es T1, hiper si es T2. Y para la patología tumoral, lo que habría que sumar, aparte del T2, T1 fase y fuera de fase, T1 antes y después de la inyección de contraste, y un coronal T2, es la secuencia de difusión. Que la secuencia de difusión nos permite ver si esa lesión tumoral tiene restricción en la circulación de las moléculas de agua. Eso nos indicaría que en esa lesión nodular hay hipercelularidad, y generalmente las lesiones que tienen restricción en la secuencia de difusión son tumores. Entonces ese sería el protocolo de estudio básico. Después se pueden hacer angiografías por resonancia, pero eso ya queda más reservado a cierta patología y a ciertos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Entonces, yo cuando sospecho de una patología renal, ¿puedo empezar con la ecografía, sobre todo si es litiasis, y después sigo con la tomografía computarizada, o en los casos de que yo sospeche cáncer, directamente voy a la tomografía? Mira, en teoría, y más en nuestro medio, a todo se lo empieza con ecografía.
Pero lo que te dicen algunos artículos y la guía es que si vos, por ejemplo, tenés un paciente que empezó con hematuria macroscópica, ¿no? Y tiene antecedente familiar directo, su papá tuvo cáncer de riñón, lo ideal sería acortar un paso y hacer tomografía computada directamente, y ahí obtendrías muchísima más información y no perderías tiempo. Pero lo que con más frecuencia se hace y lo que hace todo el mundo casi siempre es la secuencia ECO-TAC, ya sea para cualquiera de las patologías que mencionamos, litiásica, infecciosa y tumoral. La reso está reservada en muy pocos casos, la piden. Casi siempre los urólogos piden tomografía para casi todas las patologías del riñón. No sé si con eso te respondí la pregunta. Perfecto, gracias. ¿Alguno más que quiera consultar? ¿Quieren que repasemos de nuevo la anatomía de los riñones? Esto después, obviamente, en los prácticos, tienen que sentarse a ver tomografía, repasarlo, verlo en los 3 cortes, el axial, coronal, y repasar bien el riñón, fijarse, ver la relación córtico-medular y ver cómo está la vía excretora. Acuérdense de la grasa, por ejemplo, en los tumores, fíjense, supónganse que ustedes tienen acá un tumor renal en el polo superior. Siempre que ustedes vean un tumor, lo primero que hay que descartar es lo siguiente. Si primero el tamaño que tiene el tumor. En base a eso se estadifican. Y después ver cómo es ese tumor, qué grado de infiltración tiene. Si infiltra la cápsula esclerota y compromete la grasa, ya hablamos de un estadio T4. Si compromete la vena renal y va hasta la vena cava, ya hablamos de un T3. Y después los T2 y T1 dependen del tamaño del tumor. Serán de menos de 4 centímetros, entre 4 y 7 y más de 10. Y es muy importante ver la infiltración del seno renal. Supónganse que ustedes tienen un tumor que infiltra el seno renal, es muy probable que después se meta dentro de la vena y comprometa la vena. Entonces, ver siempre la corteza renal, el tipo de realce que tiene la corteza, siempre compararlo con el riñón de al lado. A veces hay uno que concentra y elimina mucho más lento el material de contraste que el otro. Ver cómo está la grasa alrededor de los riñones y de los uréteres, porque muchas veces la patología obstructiva lo que hace es generar edema infiltrado de la grasa perirrenal, que se llama stranding perinéfrico. Eso suele pasar muchas veces en obstrucciones del uréter por un cálculo. Entonces eso es otro punto a observar. Y recuerden lo de la fascia pararrenal anterior, fascia pararrenal posterior, sería la grasa perirrenal anterior y posterior, y en la unión de esas dos fascias va la gotera paracólica. Acuérdense, los riñones son órganos retroperitoneales, y si quieren repasamos los órganos del abdomen. Recuerden, lóbulo izquierdo del hígado, acá va el ligamento falciforme, lóbulo derecho, lóbulo caudado, aorta, pilares diafragmáticos, vaso, cola y parte del cuerpo del páncreas. Esto es el colon, el ángulo esplénico del colon, y probablemente esto sea intestino delgado. Ahí hay un poco de intestino delgado, suprarrenal, polo superior del riñón, cola de páncreas, cuerpo de páncreas, vaso, hígado, suprarrenal derecha, y acá sigue lo mismo, páncreas, suprarrenal, vena cava, suprarrenal, polo superior del riñón izquierdo, vaso, asas de intestino delgado y grueso, ahí hay partecita del estómago. Esta es la aorta, este es el tronco celíaco, esa es la arteria hepática, esta es la arteria esplénica. Arteria mesentérica superior, generalmente las arterias renales emergen a la misma altura de la mesentérica superior. Esta es la vena esplénica que pasa por detrás del cuerpo del páncreas. Estómago, hígado, vesícula, riñón derecho, vena cava, aorta, vena renal izquierda, riñón izquierdo, colon transverso, asas de intestino delgado.
arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, y así sucesivamente. Ahí ya hay hígado, vesícula, riñones, vena cava, aorta, el otro riñón con la pelvis renal. Pelvis renal de acá, la grasa, las fascias. Estas fascias a veces se infiltran, eso cambia la estadificación en los tumores. Y ahí vamos viendo los polos inferiores y ahí terminamos. Bueno, seguimos con la parte de la vía excretora. La vía excretora es importante porque si un riñón está dilatado y uno lo deja dilatado así en el tiempo, y más cuando hay una patología benigna, vamos a perder función del riñón y después en una etapa crónica se va a terminar atrofiando y disminuyendo el tamaño. ¿Cómo estudiamos la vía excretora? Fundamentalmente con 3 métodos de imágenes. Yo acá les diría un cuarto método de imagen, que no es el principal, pero es el que muchas veces nos orienta, que es la ecografía. Entonces, con el urograma de excreción, la pielotomografía y la uroresonancia podemos estudiar la vía excretora. Fíjense, estos son imágenes de tomografía computada en las cuales nos muestra la patología que podemos encontrar en la vía excretora. Por ejemplo, esa imagen hiperdensa que se ve ahí en el riñón, en el uréter proximal, es un cálculo, acá hay otro cálculo, y lo podemos detectar fácilmente. Ese otro cálculo ahí próximo al uréter, a la desembocadura del uréter, que esto se llama signo del anillo peristáltico, porque van a ver el cálculo ahí en la puntita y el engrosamiento de la pared del uréter. Y lo que ya vemos acá, que esto ya es una cosa mucho más seria, que es un engrosamiento nodular sólido del urotelio, que esto es un tumor urotelial, que son tumores bastante agresivos, que suelen dar metástasis rápidamente y la sobrevida no es tan alta. Entonces, importante a la hora de estudiar la anatomía radiológica de la vía excretora es conocer que primero recorren un gran tamaño, hacen un gran recorrido en la cavidad abdominal y en el retroperitoneo y en la pelvis, por lo tanto tienen mucha relación con muchas estructuras anatómicas, tienen aproximadamente unos 30 centímetros de largo y unos 5 milímetros de espesor, se relacionan con órganos retroperitoneales, con los espacios retroperitoneales y las posibles lesiones que pueden aparecer ahí, como por ejemplo desde un linfoma que comprometa la vía excretora hasta metástasis ganglionares en el retroperitoneo que nos comprometan. Estructuras vasculares, recuerden que la arteria y las venas ilíacas se interponen y cruzan por delante de los uréteres, entonces eso es una cosa a tener en cuenta. Y otra muy importante es que la vía excretora tiene 3 zonas de estrechez normales, las cuales no hay que confundirlas con una obstrucción por compresión extrínseca de algún órgano. ¿Cuáles son? Son esas 3 que aparecen en la flecha verde. La primera es la zona de unión urétero-piélica. Ahí hace una pequeña curvita y una estrechez. La segunda, el entrecruzamiento con los vasos ilíacos. La tercera es la desembocadura del uréter en la vejiga. Entonces son esas 3 zonas que no hay que confundirlas con una estrechez patológica. Ahí está en el esquema anatómico. Disculpe, ¿podría repetirlas, por favor? Sí, cómo no. Volvemos atrás. Que este grafiquito se ve un poco mejor. Fíjense, esto sería una reconstrucción del árbol urinario 3D, en lo cual lo blanco es el contraste que ustedes ven dentro de la vía excretora. Entonces van a tener los grupos caliciales, la pelvis renal. La primera zona de estrechez es esta acá, que es la unión urétero-piélica. La zona en la cual se une la pelvis renal al uréter proximal. Segunda zona de estrechez, es esta acá, el entrecruzamiento con los vasos ilíacos. Y la tercera zona de estrechez es cuando llega el uréter a la vejiga, la desembocadura en el meato. Esos 3 puntitos serían donde hay estrechez normales. Gracias, profe. Por favor. Entonces, si ustedes tienen una tomografía computada, sin contraste es un poco difícil decir si hay una estrechez,
pero cuando hacen inyección de contraste endovenoso eso se aclara bastante el panorama. Es importante que ustedes sepan que en casi todos los estudios, al ser larga la vía excretora y al tener peristaltismo los uréteres, por ahí no van a ver completa el dibujo de toda la vía excretora, pero bueno, eso hay que ir siguiéndolo y sobre todo en tomografía computada. El urograma de excreción, ¿qué es el urograma de excreción? Es un estudio en el cual se le inyecta contraste iodado al paciente y se van haciendo una serie de placas radiográficas de abdomen en la cual nos va a permitir ver, como hacíamos con la tomografía, de evaluar sin contraste en una fase arterial, una fase nefrográfica y una fase excretora, tratar de evaluar lo mismo con radiografía simple. Entonces acá lo que vamos a ver es patología fundamentalmente de la vía excretora y podemos llegar a ver un poco mejor que en la placa simple sin contraste alguna patología renal o alguna patología en la vejiga. Entonces lo ideal es, primero, que el paciente tenga la función renal normal. Recuerden que el contraste iodado es un poco nefrotóxico, entonces eso sería lo ideal. Que el paciente esté en ayuno, pues se va a inyectar contraste, y la idea es evacuar la vejiga un rato antes para que no esté ni extremadamente llena ni vacía por completo. Y el estudio consta de lo siguiente: de hacer una placa simple de abdomen previo a la inyección de contraste, y a partir de ahí ir adquiriendo placas que nos van a permitir evaluar la concentración y eliminación del material de contraste. ¿Cuándo se adquieren esas placas? La primera, precontraste; la segunda, al minuto de la inyección. Después, que sería la fase nefrogénica, para ver la concentración del contraste en los túbulos, y es cuando vamos a ver el riñón más denso que el resto de las estructuras. Después, a los 5 minutos, se puede hacer una fase excretora para ver los sistemas pielocaliciales y los uréteres, y a los 15 minutos se puede hacer una segunda placa para ver la vía excretora. Entonces, mínimo tenemos que tener sin contraste, una placa sin contraste, una placa al minuto con la fase nefrográfica, donde se pintan mejor la sombra de los riñones. Fíjense esta imagen comparada con esta acá, la sombra renal la van a ver mucho mejor en la fase nefrográfica. Después se hace una fase ya excretora, donde vamos a ver la concentración en los grupos caliciales y en la pelvis renal, y una fase más tardía, donde ya vemos todo el trayecto del uréter y el llenado de la vejiga, y se puede hacer una placa más premicción y una placa postmicción, que sería esta siguiente placa. Entonces, acá que podemos ver dilatación de la vía excretora, podemos ver algún cálculo hiperdenso que esté brillando en la sombra del riñón, podemos ver un cálculo en el uréter, dilatación de la pelvis renal de los grupos caliciales, la obstrucción con el cálculo, y de ahí para abajo nada. O podemos ver, cuando se empieza a llenar la vejiga, un engrosamiento de la pared de la vejiga con una lesión vegetante que crece hacia la luz de la vejiga, y vemos un tumor vesical que puede o no comprometer el meato ureteral, y si lo compromete vamos a ver la uronefrosis unilateral. Y bueno, eso es lo que nos permite ver el urograma de excreción. Después, para los niños, se puede hacer cisto-uretrografía retrógrada, que lo que haría es llenar el sistema urinario en el sentido retrógrado a lo que estamos haciendo acá. Acá ponemos el contraste en la vena, de la vena pasa a los riñones, se concentra, después se empieza a eliminar, llega a los uréteres, se llena la vejiga, y de la vejiga se elimina el contraste. En cambio, en los niños, fundamentalmente en los que estamos sospechando reflujo vésico-ureteral, lo que se hace es inyectar el contraste a través de la uretra con una jeringa, se llena la vejiga, se ve si hay reflujo, tendríamos la vejiga llena como acá, y vemos si hay reflujo, hasta ver qué grado de reflujo tiene, incluso a veces hasta llegar a los riñones con dilataciones bilaterales, y ahí evaluamos el grado de dilatación que tiene
los uréteres. Eso se hace sobre todo en niños. Y después lo que podemos ver para la vía excretora desde el punto de vista de estudios contrastados es la uretrografía retrógrada, pero en adultos generalmente se hace en hombres que tienen estrecheces uretrales, y ponemos contraste a través de la punta del pene, de la uretra, llenamos el contraste y vemos a qué altura puede o no haber una estenosis de la uretra, lo cual nos permite hacer el diagnóstico y decirle al urólogo que tiene una estrechez en la uretra prostática o en la uretra peniana a tal altura. Esos son los métodos de imágenes que nos permiten, a través del uso de contraste iodado, con una base de un estudio de radiología simple, evaluar la función del sistema urinario o evaluar la posibilidad de reflujo en niños o la posibilidad de estrecheces en adultos, sobre todo en hombres. Fíjense cuando uno compara la tomografía computada con el urograma de excreción y miren con la precisión que podemos ver en reconstrucciones del árbol urinario con tomografía computada. Entonces, si uno tiene fíjense esta zona de estrechez, esa es la zona de estrechez de la unión uretropiélica. Esa no hay que confundirla con algo patológico. Pero si uno tiene un cálculo clavado acá, lo que vamos a ver es esto con muy poco contraste, bien dilatados los grupos caliciales y la imagen litiásica ahí. Pero si acá tenemos un tumor, vamos a ver una lesión como un área de efecto que no se pinta con contraste y todo el contraste rodeando la vía excretora. Entonces las reconstrucciones nos permiten ver si el calibre es normal, si hay doble sistema excretor, fíjense cómo hay un pielón superior y un pielón inferior. Estos dobles sistemas pueden ser completos o incompletos y llegar por separado al meato ureteral o unirse antes, y podemos ver obstrucciones, sobre todo intrínsecas, de causa intrínseca o extrínsecas. Lo que es obstrucción de la vía excretora puede ser intrínseca por presencia o de un cálculo, de un tumor o de un coágulo o de pus adentro del uréter que hace que lo dilate, o extrínseca en el recorrido del uréter, ya sea por una lesión de origen tumoral retroperitoneal o por lesiones de origen vascular, como puede ser un aneurisma de aorta abdominal, o por alguna colección, o por algún quiste grande, o por un tumor en el cuello del útero, en el endometrio, o un tumor de próstata, que todo lo que nos comprima de manera extrínseca la vía excretora la vamos a ver con tomografía computada, fundamentalmente, con contraste endovenoso y fundamental la fase excretora del uso de contraste que nos va a permitir ver toda la extensión de la vía excretora y ver a qué punto y cuál es la causa de la dilatación. Entonces, fíjense, en este caso, tienen una pelvis renal completamente normal y una pelvis renal completamente dilatada. Fíjense la relación corticomedular de este riñón con la de este acá. Y esto es lo que se denomina uroresonancia, que estaría limitada fundamentalmente a la patología de la vía excretora en personas que no pueden usar tomografía computada. Por ejemplo, la embarazada es una, niños que lo ideal es no irradiarlo tanto, se puede usar uroresonancia. La secuencia sobre la cual se hace la uroresonancia es una secuencia T2, similar a lo que se hace en colangioresonancia, que lo que nos permite es, alargando los tiempos de eco, hacer que se delimite el líquido que está estanco y se borre o se ponga negro todo el resto de las estructuras que están alrededor. Bien, vamos a alguna pregunta acá antes de pasar a vejiga, alguna duda que haya quedado. Profe, ¿puede repetir lo de la pielotomografía? La pielotac es la tomografía computada de abdomen centrada al aparato urinario. La pielotac se puede hacer sin contraste, fundamentalmente para evaluar litiasis. Todo lo que es patología urolitiásica se hace una pielotac sin contraste. Se hace en cortes axiales, coronales, sagitales, se hace en cortes finos de 1 milímetro, y ahí vemos sin contraste fundamentalmente la patología litiásica. Y después, si a esa tomografía yo le agrego
inyección de contraste endovenoso iodado en las diferentes fases, en una fase arterial, una nefrográfica y una excretora, puedo evaluar el resto de la patología que afecta al riñón y a la vía excretora, desde patología infecciosa a patología tumoral. En el caso de la urotac o pielotac para ver la vía excretora, nos permite, como está hecha estas reconstrucciones, seguir todo el trayecto del uréter, ver el llenado del uréter, ver si hay zonas de estrecheces patológicas, no las zonas de estrecheces normales que veíamos y que les mencionaba, ver si hay alguna variante anatómica como son los dobles sistemas, ver si hay alguna dilatación de la pelvis, como en este caso esto es un síndrome de la unión ureteropiélica, donde ahí donde se une hay una estrechez que hace que se dilate un poco la pelvis renal, o está normal el estudio. Y además lo que podemos ver es, siguiendo todo el trayecto del uréter, posibles patologías que nos comprometan el uréter. El uréter mide 5 milímetros, o sea que si vos tenés un paciente con un linfoma y adenomegalias grandes en el retroperitoneo, lo más probable es que te compriman el uréter y te asocie a todo ese hallazgo una uronefrosis. Pero a lo mejor puedes tener, no sé, una paciente joven que tiene dolores pélvicos crónicos, que tiene una resonancia con quistes endometriósicos y con, no sé, con endometriosis profunda, y además tiene dilatado el uréter, puede ser porque tiene un endometrioma en el uréter y te lo dilata. O un paciente con hematuria hizo un coágulo y el coágulo te obstruyó el uréter y te dilata la vía excretora. O un tumor del urotelio que te obstruye la vía excretora, o no sé, una tuberculosis, que eso es mucho más raro, pero te lo puede llegar a dilatar el uréter. Sirve básicamente para eso la tomografía. No deja de ser una tomografía de abdomen, nada más que la diferencia que habría es los tiempos en los cuales se adquieren las imágenes luego de la inyección de contraste endovenoso, y lo más importante son la fase nefrográfica, que nos va a permitir ver bien el parénquima renal, todo lo que es la corteza renal, la concentración del material de contraste, ver lesiones, y la fase excretora, que nos permite ver cómo el contraste se está eliminando a través del uréter y ahí evaluar la vía excretora y la vejiga. No sé si... Muchas gracias, profe. Pasamos a vejiga. Nos queda vejiga y próstata y terminamos. Bueno, fíjense eso, ¿qué les parece que es una tomografía o una resonancia? Nadie se anima. Eso es una resonancia magnética de pelvis que yo les puse para que ya ustedes vayan viendo de que en alguna patología, como la patología tumoral, la resonancia magnética en la pelvis es muy importante porque nos permite ver con mucha precisión la anatomía de casi todos los órganos intrapélvicos. Fíjense en este caso cómo se ve toda la pared de la vejiga con lesiones polipoideas que crecen hacia la luz vesical, pero se ve con mucha precisión la grasa perivesical y todo. Entonces, ¿cómo empezamos a estudiar la patología vesical? Primero sabiendo cuál es la patología que más compromete a la vejiga, y en base a eso sabemos qué método tenemos que usar. Si tenemos cálculos en la vejiga o en los uréteres distales, vamos a usar ecografía. Si encontramos la mayoría de los pólipos en vejiga, son hallazgo incidental en una eco, vamos a hacer otra vez primera línea con la ecografía. Y si tenemos una vejiga de lucha o un engrosamiento de las paredes asociado a una próstata grande, lo vamos a estudiar con ecografía. Entonces, para casi toda la patología de la vejiga, se empieza a estudiar con ultrasonido o ecografía. En base a los hallazgos que encontremos, el paso siguiente es la resonancia magnética en la patología tumoral propia de la vejiga, o a veces se pueden usar
tomografía computada para ver cálculos que están bien en la porción de una porción distal del uréter o en el tercio distal del uréter, que no lo veo con ecografía. Y para la patología infecciosa lo que se suele hacer es ecografía pre y posmicción, que ahí vamos a ver sobre todo retención de orina, más que nada en mujeres que al tener la uretra cortita y no tener próstata deberían vaciar completamente la vejiga. Entonces, lo ideal es ver la vejiga a través de ultrasonido. Para poder evaluarla es fundamental que el paciente tome 1 litro de agua 1 hora antes. Eso nos va a permitir que la vejiga se llene de orina y eso nos va a permitir evaluar la pared de la vejiga, ver si hay crecimiento de alguna lesión hacia la luz, en este caso una vejiga normal, y calcularle el volumen. Poniendo un corte axial y un corte sagital, uno puede, midiendo en 3 planos, calcular el volumen de la vejiga. Eso es importante para lo que les decía recién, para valorar retención de orina. Después, ¿la tomografía sirve? Sí, pero fíjense en comparación con la imagen que les mostraba de la resonancia previa, cómo no vemos con tanta precisión la pared. Sí podemos ver bien la grasa perivesical, pero yo la dejaría reservada para casos en los cuales o no podemos usar la resonancia magnética, o fue un hallazgo casual en una tomografía o la patología. Pero si no, la secuencia es ecografía y resonancia magnética. Salvo en la patología litiásica, donde si en la eco tengo duda, ahí puedo usar la tomografía computada, y siempre es antes y después de la inyección de contraste endovenoso, tanto en la reso como en la tomografía. Fíjense, un axial T2, un corte sagital, ahí van a ver el cuerpo del útero, la cavidad endometrial, la vagina con contraste que es gel ecográfico intravaginal, y la vejiga. Ahí vamos a ver con precisión las paredes de la vejiga, ver si hay crecimiento endoluminal de alguna lesión, o cómo está la grasa, o cómo está la pared, cómo se compromete la pared. Pero la vejiga no tiene demasiada dificultad a la hora de ser estudiada, es eco siempre, si hay alguna duda con patología litiásica, para el resto resonancia magnética. Y por último, vamos a ver la próstata. La próstata en el hombre, en la mujer es difícil porque no tiene, la próstata se estudia con ecografía para valorar el tamaño, fundamentalmente en pacientes que a medida que van creciendo en edad, la próstata suele ir aumentando el tamaño, entonces lo ideal es realizar una ecografía, valorar el tamaño y ver el grado de hiperplasia prostática que tiene ese paciente. La ecografía sirve también como guía o método para las punciones biopsia. Se hace a través de un transductor endorrectal, se le coloca un suplemento y se hace punción biopsia guiada por ecografía de la próstata. Y lejos, el mejor método de estudio es la resonancia magnética. A través de estas secuencias que se denominan resonancia multiparamétrica, que lo que nos va a permitir es tratar de detectar en pacientes con tacto rectal sospechoso y PSA elevado y a veces funciones negativas, llegar al diagnóstico de manera no invasiva de un tumor de próstata, que es básicamente lo que se busca en todos los pacientes de más de 50 años. Tamaño y detección de tumores. Entonces, ¿qué es la resonancia multiparamétrica de próstata? Es una resonancia de pelvis masculina que combina secuencias anatómicas, como el T1 y el T2, y secuencias funcionales, como son la difusión y la perfusión, y el objetivo es detección de lesiones tumorales sospechosas de lesiones prostáticas sospechosas de tumor, con el fin de hacer punciones biopsias dirigidas a la zona de interés en la cual vemos en la resonancia multiparamétrica. Básicamente es combinar un axial T1 y T2 con
secuencias de difusión con secuencias de perfusión luego de la inyección de contraste endovenoso, determinar si hay alguna lesión sospechosa de tumor y mandar a ese paciente a hacer una punción sabiendo dónde está la posibilidad de que haya tumor y no hacer una punción como se suelen hacer de manera aleatoria con toma de biopsias de entre 12 y 15 o 20 muestras, lo cual es bastante molesto para el paciente y bueno, y todas las complicaciones que puede traer cuando uno, sabiendo dónde hay una lesión sospechosa, incluso fusionando la imagen de tomografía con la ecografía, se pueden tomar biopsias selectivas y el procedimiento es mucho más sensible y mucho menos traumático para el paciente. Pero entonces acuérdense, secuencias anatómicas T1 y T2, le hacemos una secuencia de difusión que es una secuencia funcional que lo que nos va a permitir es ver un área donde haya hipercelularidad y como los tumores tienen neoformación de vasos, van a realzar de manera más intensa que el resto del parénquima, por lo tanto se hacen secuencias de perfusión por inyección de contraste endovenoso. Eso es lo que combina una multiparamétrica de próstata. Bien, la secuencia T2 es la secuencia ideal para evaluar la próstata transicional. Que nos permite ver también invasión de las vesículas seminales, afectación de los ganglios linfáticos en las cadenas ganglionares ilíacas y inguinales, y nos va a permitir ver de manera precisa lesiones en esa zona, fundamentalmente en la próstata transicional. ¿Qué podemos encontrar y qué es lo que nos va a hacer pensar en un tumor cuando vemos una lesión hipointensa, o sea, se la ve negrita, más negra con respecto al resto del parénquima prostático, no está circunscripta, tiene márgenes espiculados, formas lenticulares, bordes irregulares, pueden generar retracción de la cápsula, pueden interrumpir la cápsula de la próstata, pueden invadir el esfínter anal, ureteral, perdón, y el estroma fibromuscular anterior, pueden comprometer las glándulas seminales e incluso en tumores grandes pueden comprometer el recto o la vejiga. Pero básicamente lo que hay que hacer es buscar eso, lesiones nodulares sólidas, hipointensas en secuencia T2, de bordes espiculados, márgenes mal definidos, todos son cosas que nos van a hacer pensar en una lesión tumoral. La secuencia T1 básicamente le da un soporte anatómico pobre, pero lo que nos permite saber es si yo veo una lesión hipointensa en el T2 y la veo hiperintensa en el T1, me quedo tranquilo de que es sangre y casi siempre esto pasa en pacientes que se han hecho punciones biopsias previas. Entonces básicamente se usa para eso, para demostrar la posibilidad de sangre post-punción y no comerse una lesión de esa como un tumor cuando era sangre. Y después sí es útil, cuando uno ve la secuencia básica y la secuencia post-inyección de contraste, detectar metástasis en el hueso. Recuerden que el cáncer de próstata, uno de los sitios donde da metástasis con más frecuencia, es a nivel óseo. Después está la secuencia de difusión. La secuencia de difusión lo que hace es detectar tejidos y eso nos permite valorar de manera cualitativa y cuantitativa el coeficiente de difusión aparente. Eso no hace falta que ustedes sepan que la secuencia de difusión lo que nos permite es determinar el movimiento de las moléculas de agua entre los tejidos, de un espacio al otro. Cuando hay restricción de la difusión, ya sea por hipercelularidad o por necrosis celular o por muerte celular, lo que va a haber es una zona hiperintensa en la secuencia de difusión. Esta secuencia de difusión en la próstata es fundamental para evaluar la zona periférica, es la zona donde están más del 90% de los tumores de próstata. Entonces, si llegamos a encontrar una lesión hipointensa en T2, con las características que les mencionaba antes, que restringen la secuencia de difusión, o sea, se la ve hiperintensa en la secuencia de difusión, que la secuencia de difusión consta de dos partes, el valor de B, el coeficiente de difusión, y el mapa de EC, lo van a ver hiperintenso en el valor de B, hipointenso en el mapa de EC, hipointenso en la secuencia T2, tumor, no hay ninguna duda.
¿Qué nos faltaría para completar toda la secuencia? Es que realcen postcontraste. Entonces, cuando ustedes, esto es para mostrarles cómo funciona, movimiento de las moléculas de agua en los tejidos, ¿qué lo puede alterar? La densidad celular, tumores, el estado de la membrana, alteración del estado de la membrana, infartos en el cerebro, y ¿qué hacen? Restringen la difusión, la hipercelularidad. Y les repito de nuevo, se ven hipointensa en el mapa de C, hiperintensa en el valor de B. Ahí, sin duda, cuando vemos una lesión así en la próstata periférica, que mide 10-15 milímetros, que se ve hipointensa en T2 y que realza postcontraste, sin dudas es un tumor. La perfusión son secuencias T1 que se inyecta el contraste y se van adquiriendo múltiples secuencias T1 cortas para ver cómo va realzando alguna lesión o la próstata para determinar si hay tumor o no. Recuerden que los tumores de próstata son hipervasculares, tienen un realce rápido e intenso, hacen un pico bien grande y después tienen una fase de meseta que se va acortando hacia el tiempo y se va alargando. Entonces, cuando ustedes vean un tumor en la fase de perfusión, que son entre 10 y 20 adquisiciones en secuencia T1, lo que van a ver es que realza rápidamente el tumor y después se mantiene con la misma intensidad de señal. Entonces, ahí ya sabemos cómo se hace la secuencia de difusión, la resonancia multiparamétrica, secuencia T2, difusión y perfusión son las más importantes. El T2, recuerden que es importante para la zona, la próstata transicional. La secuencia de difusión para la próstata periférica. La secuencia T2 te da el soporte anatómico. La difusión y la perfusión te da el funcionamiento del tumor. Restringen por hipercelularidad. Realzan mucho con contraste porque son hipervasculares. Y la secuencia T1 queda reservada para detección de sangre, generalmente postpunción. Entonces ahí ya sabemos que así se ven los tumores. Hiperintenso en T2, hipointenso en T2, hiperintenso en secuencia de difusión, con un realce bien marcado, con un pico alto y una meseta luego de la inyección de contraste. Pero para hablar todo el mismo idioma, lo que se hizo fue hacer un sistema de reporte, decir, bueno, vamos a informar todos los tumores de la misma manera. Entonces se creó este sistema que se llama PIRADS, que es un sistema que sirve para la detección del tumor, para la localización, para la caracterización y para la estratificación del tumor. Entonces, todos hablamos el mismo idioma, los urólogos saben lo que reciben y en base a eso pueden hacer los tratamientos. Entonces, los objetivos de este grupo de médicos que se juntaron y crearon este sistema de estandarización fue, primero, que todas las resonancias se hagan con los parámetros técnicos mínimos aceptables para la detección de tumores. Entonces, se dicen que por lo menos hay que hacerla en un resonador 1.5 Tesla con ciertas características, se estandariza toda la parte técnica. Después hay que simplificar la terminología, que todos hablemos el mismo idioma y hagamos un reporte parecido. Después es muy importante hacer una segmentación prostática y una determinación de dónde están las lesiones, por lo cual nos va a permitir con mayor precisión ir a tomar la biopsia a ese sitio. Se desarrollaron categorías y en base a esas categorías o nos quedamos tranquilos de que no es nada o nos preocupamos porque es un tumor y después se pueden hacer seguimiento de los pacientes, se pueden educar a los radiólogos a la hora de elaborar los informes y que no haya tanta variabilidad en la interpretación y obviamente esto mejora la comunicación interdisciplinaria porque si yo le hago un informe al urólogo y le digo que en la secuencia T2 hay una lesión hipointensa sospechosa de tumor, es distinto a decirle que se observa en la próstata periférica derecha una lesión nodular hipointensa en secuencia T2, de borde especulado, irregulares, forma lenticular,
que retrae la cápsula y borra la cápsula, que en la secuencia de difusión presenta una marcada restricción en el valor de B1500, que luego la inyección de contraste endovenoso presenta un pico alto de realce y una fase amesetada. Le hago toda esa descripción y en la conclusión le pongo lesión nodular en próstata periférica derecha, entre paréntesis, PIRAT5. ¿Qué significa? Que el urólogo va a saber que ese paciente tiene una lesión altamente sospechosa de tumor que está en la próstata periférica, se puede estandarizar y hacer una segmentación anatómica y ponerlo en el informe, cosa de que después el médico radiólogo que va a hacer la punción tome la muestra dirigida a esa zona y el diagnóstico se haga con precisión. Entonces, para eso se hicieron estas estandarizaciones y esta categorización, que está un poco copiado de lo que se llama BIRATS en la mama, o TIRATS en la tiroides, o LIRATS en el hígado, o LANRATS en el pulmón. Se está yendo casi todo a eso en la patología tumoral, porque simplifica las cosas, estandariza y todos hablamos el mismo idioma. Sí, la resonancia multiparamétrica no informa acerca de metástasis a distancia, no es lo ideal hacer este tipo de resonancias para la recurrencia de los tumores, y es solo una herramienta diagnóstica, no sirve para seguimiento, para estadificación a distancia ni nada. Se mira la próstata, se fija si hay tumor, se dice qué tamaño tiene, qué categoría es, y después la estadificación, en caso que sea positivo, se hace con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, o con tomografía de tórax y centellograma óseo, más resonancia de abdomen y pelvis. Recuerden que acá van a buscar metástasis en los ganglios ilíacos, inguinales, en el retroperitoneo, en el pulmón, en el hueso, fundamentalmente en esos sitios. Las categorías dijimos que eran 5, muy baja probabilidad de tumor, si te ponen un PIRAT 1 te quedas tranquilo, un 2 baja probabilidad, intermedia sería el 3, alta un 4 y muy alto un 5. El 4 y el 5 ya hablamos de altamente sospechoso o muy altamente sospechoso del tumor, por lo tanto esos pacientes tienen muchas posibilidades de que tengan un tumor. Y después, en base a eso, para cada una de las secuencias se elabora una puntuación. Entonces, si en la secuencia T2 la señal es uniforme, si no hay ninguna lesión definida, o si hay una lesión hipointensa bien marcada, homogénea, que está confinada a la próstata y mide hasta 1,5 centímetros, hablamos de un PIRAT 4 y ahí hay alta sospecha de tumor. O si la diferencia, si ya miden más de 1,5, con una próstata, una lesión grande, que invade la cápsula, que tiene comportamiento invasivo con el resto de los órganos, ahí ya hablamos de un PIRAT 5. Entonces, cuando uno va viendo la secuencia, mira el T2 y dice, no hay lesión, está homogénea, esto es un PIRAT 1, voy a la difusión, no hay restricción, PIRAT 1, voy al contraste, no hay realce patológico, listo, PIRAT 1. En cambio, si yo veo una lesión hipointensa en el T2 que mide 10 milímetros, que es circunscripta, homogénea, la cápsula está respetada y restringe en difusión, bueno, es un PIRAT 4. Pero si mide 2 centímetros, tiene extensión extraprostática, tiene la cápsula comprometida, es borde irregular, espiculado, en la secuencia de difusión restringe un PIRAT 5. Por lo tanto, hay, dependiendo de cómo se ven las lesiones, una categoría para cada una de las secuencias. Para el T2, para la difusión, eso yo se los paso rápido, pero es más o menos lo que les decía, y en base a eso determinamos. Si es 1 o 2, nos quedamos tranquilos, no hay que hacer biopsias, no hay que hacer nada. Si es un PIRAT 4 o un 5, hay que hacer biopsias, pues hay alta sospecha de tumor. Y el problema son los PIRAT 3. Cuando tenemos PSA positivo, tacto sospechoso, PIRAT 3, hay que fijarse cómo es la secuencia de difusión. Si el T2 y la difusión son positivos, lo ideal es hacer punción. Si el T2 y la difusión son negativos, lo ideal es no hacer nada. Pero
si tenemos un PIRAD-3 donde el contraste tenemos una lesión indefinida en T2 y en difusión, pero tiene realce post-contraste, hay que hacer biopsia y pasarlo a un PIRAD-4. Pero esto es básicamente qué hacemos con cada uno de los pacientes. Si nos da un PIRAD 1 o 2 no hago nada, si me da 4 o 5 hago biopsia, y el PIRAD-3 hay que evaluar en base al tacto, a la clínica, al PSA y a cómo son las secuencias básicas y a cómo es el contraste, y en base a eso descartar y seguir controlando o punzar. Bien, esto lo vamos a pasar en muy fino, pero bueno. Entonces, en el informe hay que medir la glándula. Van a ver un informe de resonancia multiparamétrica que viene el tamaño de la glándula, viene el mapeo de la lesión, decir a dónde está, y identificar la zona donde está la lesión. Eso es muy importante porque nos va a permitir tomar las biopsias después. Y por último, medir la lesión, ya que nos va a categorizar si es 4 o 5, es lo que nos hace la diferencia. Recuerden que no todas las lesiones son tumores, a veces hay nódulos que pueden ser diagnóstico diferencial de tumor en las hiperplasias prostáticas, las hemorragias lo ven bien con el T1, los quistes suelen ser hiper en el T2, las calcificaciones son hipo en toda la secuencia, eso hay que tener cuidado de no meter la pata, y las prostatitis que son hipo en el T2, y pueden ser falsos positivos, hay que tener en cuenta el realce post-contraste. Fíjense, lesión nodular sólida, hipointensa, secuencia T2, próstata periférica, en el mapa AS se la ve hipointensa, en la secuencia de difusión hiperintensa, restringe intensamente el material de contraste, le hacemos inyección de contraste, intensamente realza rápido, esta es la curva de realce con un pico alto y una fase de meseta, mide 10 milímetros, la cápsula está respetada, PIRAD-4. Entonces, para terminar y llevarnos a casa, y para que ustedes puedan repasar y leer, y en base a esto, cuando tengan el práctico de aparato urinario, tratar de ver todo lo que hemos abierto una puerta ahora. ¿Cómo estudiamos el aparato urinario? Cada uno lo estudia como quiere, pero yo lo separé como para que sea un poco más simple en los riñones propiamente dichos, en la vía excretora y en la vejiga y próstata en el hombre, y la vejiga sola en la mujer. El riñón lo podemos separar en patología litiásica, patología infecciosa, patología tumoral. La patología litiásica, el uso de los métodos de imagen es ultrasonido inicialmente, tomografía computada, gol estándar. ¿Cómo? Sin contraste. Estamos hablando de litiasis, ¿no? Ultrasonido, tomografía sin contraste. Para la patología infecciosa y tumoral es ultrasonido casi siempre inicialmente, tomografía computada antes y después de la inyección de contraste endovenoso, se puede usar resonancia magnética, por lejos lo que más se usa, TAC. Para la patología tumoral, exactamente lo mismo. Eco, TAC, antes y después de la inyección de contraste, se puede usar resonancia. ¿Cómo uso la tomografía y la resonancia post-inyección de contraste? Es fase sin contraste, fase arterial, 20 a 25 segundos, fase nefrográfica, la más importante para ver la corteza renal, fase excretora. Se puede hacer una fase excretora a los 3 minutos y una fase excretora a los 5, a los 10 minutos, dependiendo del paciente y dependiendo cómo vamos viendo la cosa. La vía excretora, urograma de excreción, urotac, uroresonancia. El urograma de excreción cada vez se usa menos. ¿Por qué? Porque la tomografía es mucho más accesible, nos aporta información extra del retroperitoneo, de otras zonas que por ahí el urotac no nos permite, y la uroresonancia reservada para los pacientes que no se puede usar TAC. Recordar las zonas de estrecheces normales, no confundirlas con algo patológico, y lo separamos igual. Patología obstructiva litiásica, se puede hacer ecografía inicialmente, detectarla ahí, sospecharla, pasar a tomografía computada, sí o sí con fase excretora, y lo que es patología de vejiga se estudia con eco y resonancia magnética fundamentalmente, solamente la TAC queda reservada a la patología litiásica.
¿Por qué tenemos que conocer la anatomía? Porque, como en todo, cuando detectamos algo distinto en la anatomía, nos puede hacer sospechar de algo patológico, y eso es lo que tenemos que saber. Inicialmente la anatomía, cómo son los órganos que están alrededor del órgano o del sistema que estamos estudiando, y cómo usar cada uno de los métodos. Preguntas, lo que quieran, si no terminamos. Si alguien quiere consultar, si no, estaríamos libres ya. Cualquier cosa Claro, profe. bárbaro, durante los trabajos prácticos, ustedes traten de aprovechar para ver imágenes, ver. El objetivo tiene que ser ver imágenes. Podemos leer la teoría, podemos hablar, yo les puedo mostrar, pero lo ideal es que ustedes puedan sacarse en esas 2 horas que tienen por semana todas las dudas de, bueno, poner una eco, ver cómo se hace la eco, cómo se ven los riñones, pasar una tomografía, barrerla 10 veces, mirar tomografía sin y con contraste, mirar las resonancias, detectar la diferencia entre un ataque y una reso, detectar cuáles son los órganos, cómo son las relaciones anatómicas que tienen, y después si el jefe de trabajo práctico le muestra algo patológico, mejor como para que se vayan metiendo dentro de la patología. Así que bueno, buena semana, chicos. Si no hay preguntas, cerramos acá. Que anden muy bien. Gracias, Gracias, profe. Gracias, Dieguito. Gracias, Doc. Que ande bien. Detengo la grabación, Doc, por las dudas.